Buenos días. Comenzamos con estas charlas coloquios sobre introducción a cosmología. En la charla de hoy vamos a ver el tema de la expansión del universo. Comenzaremos con unas pinceladas de los principios, de cómo se considera actualmente el universo a gran escala, del fenómeno del túnel del tiempo, de una métrica que es la de Robert Walker, el asunto de la expansión acelerada, la cuestión reciente que ha aparecido de la deceleración de la expansión y el tema de la edad del universo. A nivel histórico, podemos decir que la cosmología moderna lleva más de un siglo, ¿no? Todo comenzó con el desarrollo de las ecuaciones de relatividad general de Einstein en 1915 y seguido después por una serie de eventos muy importantes, ¿no? La primera solución es a esa ecuación, que es las soluciones de Schwarzschild, los descubrimientos de Hubble, de la expansión del universo. Ya por el año 1933 el primer planteamiento de la existencia de materia oscura por Zwicky. La introducción de la métrica más importante que se utiliza para abordar la expansión del universo, que es la de Robertson Walker. Bueno, el nombre completo suele ser FLWR. El tema de la teoría de creación del universo, el Big Bang. Hipótesis de soluciones para las ecuaciones por parte de Kerr de los agujeros negros rotantes. Un descubrimiento muy importante es en 1964 el descubrimiento del fondo cósmico de microondas, que esto lo veremos también en una charla. En el periodo 1979-86 las teorías de inflación de las primerísimas etapas de creación del universo. Después ha venido una etapa muy productiva, que lo podríamos llamar la era espacial, ¿no? Con la puesta en órbita del telescopio Hubble. Después hubo unos descubrimientos que ahora se están cuestionando, allá por el año 1998, de la expansión de forma acelerada. Después se pusieron en órbita varios satélites para las medidas del fondo cósmico de microondas de la NASA y europeos, WMAP y Planck. 2015 fue un año de gran relevancia porque fue la detección de las primeras ondas gravitacionales en los detectores de LIGO. Posteriormente se puso operativo el detector europeo en Italia, Virgo, y más recientemente el japonés, Kagra. En 2021 ha sido de gran trascendencia y prácticamente todos los meses suele haber alguna noticia de relevancia cosmológica. Fue la puesta en órbita del telescopio Webb. Recientemente también está aportando información muy valiosa para todo el enfoque cosmológico Euclid. Y hay un experimento que es DESI, que el año pasado ha puesto en revolución de nuevo todos los planteamientos de cosmología, que es el asunto de la posible deceleración de la expansión. Actualmente ya estamos también en una etapa que podríamos llamar la era de la inteligencia artificial. En todos los estudios científicos se están ya haciendo técnicas de
big data, de redes neuronales, hay incluso temas que se descubren con técnicas de inteligencia artificial, porque prácticamente con el análisis, digamos, pues humano no sería posible abordar tanta cantidad de datos. El caso del estudiante este que... Ah, sí, el chaval este que ha descubierto... Que ha sacado cientos de galaxias, sí. De temas que no estaban vistos Objetos. por un algoritmo. Que la cosmología es una ciencia, es una ciencia porque utiliza teorías y utiliza datos experimentales, digamos, de medidas desde grandes telescopios hasta satélites que están en órbita y realizan medidas. Y todas estas teorías que se plantean a nivel cosmológico se refrendan o no con las medidas experimentales, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que la cosmología aborda el estudio del universo, pero es a gran escala, yo diría a gran escala, ¿no? Daos cuenta que a nivel espaciotemporal, por ejemplo, la resolución espacial que se manejan son medidas, digamos, de a partir de 100 millones de años luz. Y la resolución temporal que se maneja en cosmología son millones de años, ¿no? Con estas hipótesis, las partículas elementales de este contexto son las galaxias. Digamos, las galaxias son como partículas elementales en cosmología. Y el universo se considera como un fluido perfecto, ¿no? Compuesto por esas partículas, que interaccionan fundamentalmente por las fuerzas de gravedad. Esto puede parecer un poco chocante, pero ya lo hacemos. Por ejemplo, pongo un ejemplo. En física de fluidos, cuando tú lo abordas con mecánica clásica, el agua se considera que es un fluido continuo y se aplican toda una serie de ecuaciones y se resuelve muy bien, ¿no? Toda la hidrodinámica es perfecta en una ciencia y totalmente correcta. Si te vas a nivel microscópico, resulta que no es algo continuo, sino que el agua está compuesta de moléculas discretas, cada molécula, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, y además si te metes en la molécula resulta que está compuesta por 3 átomos y cada uno de esos átomos está compuesto por un núcleo atómico y una corteza electrónica, ¿no? Es un ejemplo de cómo a un nivel se aborda a nivel discreto y a un nivel macroscópico superior se plantea que es un fluido y no hay ninguna contradicción. Cada planteamiento se aborda a un nivel. Igual ocurre con el universo. A nivel, digamos, más elemental, pues tenemos planetas, tenemos estrellas, tenemos asteroides, tenemos galaxias, tenemos cúmulos de galaxias, ¿no? Que son, no podemos decir que son un fluido perfecto, pero a ese nivel de escalas que os estoy diciendo de 100 millones de años luz o resoluciones temporales de millones de años luz, este enfoque del universo como un fluido perfecto es aplicable y es válido y lleva a una serie de conclusiones, este enfoque teórico, que son contrastables con las medidas y los experimentos y son bastante coherentes, ¿no? Otro tema muy importante, por eso la era moderna de la cosmología comenzó en 1915, es que las ecuaciones que se aplican en este contexto son las de relatividad general, ¿de acuerdo? Las de Albert Einstein. Y el marco que tenemos, en definitiva, es un espacio-tiempo de 4 dimensiones donde se aplican la teoría de relatividad general. Hay unas magnitudes muy importantes al abordar el universo de esta escala, que son la densidad, la presión, ¿no? Y las relaciones entre densidad y presión, ¿no? Aunque este es un enfoque, digamos, macroscópico del universo, no se puede olvidar que los detalles, digamos, astronómicos, que se consideran como perturbaciones o fluctuaciones pequeñas,
son muy importantes, como son las galaxias, las estrellas, los planetas, ¿no? ¿Esos conceptos de densidad, presión, son equivalentes a los de la física? Sí, son conceptos macroscópicos y los vamos a ir viendo cómo se aplican a la materia ordinaria visible, cómo se aplican también a la materia oscura, a la energía oscura, etcétera, ¿no? Cada componente del universo al final tiene unas ecuaciones de estado donde juegan estos parámetros, que son muy importantes. Es densidad, masa partido de volumen y presión es fuerza partido de superficie, ¿no? Sí, esa definición se mantiene y se extiende a... Lo que pasa es que justo iba a hacer la pregunta ¿y cuál es la superficie a la que se aplica? Porque normalmente la presión en la física básica es porque hay un recipiente que impide que eso... Bueno, la presión es un concepto, es una magnitud que se aplica digamos, en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, ¿no? Si tú tienes un volumen, un cubo, pues es la misma definición, digamos, en cosmología que en física clásica. Una pregunta. Por eso está bajando. La teoría de la relatividad entiendo que está, está validada a nivel, digamos, de un nivel determinado hacia arriba. Habla un poco más fuerte, es que no queda lo La teoría de la relatividad está validada a partir de un nivel macroscópico, ¿de acuerdo? ¿Se ha validado ya a nivel microscópico? Hay un nivel a partir del cual es muy, muy difícil hacer medidas de tipo de la fuerza de gravedad. Y, de hecho, hay muchos experimentos, pues cuando se baja de distancias milimétricas, es muy difícil ya verificar que las leyes de gravedad generales, el comportamiento del potencial gravitatorio que baja 1 partido R o que las fuerzas gravitatorias se comportan como 1 partido R al cuadrado, cuando baja de distancias milimétricas son muy difíciles. ¿Por qué? Pues porque dominan las fuerzas electromagnéticas. No te quiero decir, incluso al otro nivel que puede ser el nivel microscópico atómico, molecular o nanométrico, ahí la fuerza de gravedad es tan débil que ni siquiera se plantea. Y de hecho todo el modelo estándar de física cuántica, de física de partículas, considera las interacciones fundamentales, la electromagnética, la débil, la fuerte, y la de gravedad pues prácticamente la dejan de lado. ¿Por qué? Pues porque es realmente despreciable por lo débil que es. Entonces, por debajo de esas distancias hay discusión y cuestiones de su extensión a eso, porque no hay forma de medirla. Y después, a nivel macroscópico, a este nivel de escala cosmológica, hay también cierto debate. Hay cierto debate de que son asuntos como puede ser la materia oscura, por ejemplo. Hay teorías alternativas que plantean que en vez de que exista esa materia oscura que no sabemos exactamente lo que es, dicen que el problema está en que en realidad estamos aplicando las leyes de relatividad general a un escenario donde estrictamente no son aplicables y no son válidas. Y construyen teorías alternativas con otros comportamientos u otros enfoques que intentan explicar esa fenomenología. A día de hoy, el enfoque más robusto, más sólido, más coherente, que da mejores soluciones a todo el escenario experimental y esto que conocemos es la teoría general de la relatividad y el modelo que vamos a ver, el modelo cosmológico. No quiere decir que sea 100% coherente y que no tenga puntos débiles o puntos que se están cuestionando, que los vamos a ir viendo. Pero haciendo una valoración global, todo el marco científico
de astrofísicos, cosmólogos y demás defienden este enfoque. Y posiblemente es un marco que necesita que se vaya puliendo y afinando. Sí, te comentaba que por eso hablamos de que el universo es homogéneo, aunque nos parezca que no. Miras una parte del cielo y hay muchas galaxias en otra parte, ¿no? Pero ya como se han visto ya tantas imágenes del fondo, según te vas alejando, ves que realmente son objetos a grandes escalas. Sí, esto es por eso he insistido antes en la escala. Es muy importante tener presente la escala. Cuando se habla en cosmología, la escala es muy, muy grande. Cuando nosotros miramos aquí en el sistema solar, estamos mirando a nivel microscópico, en términos cosmológicos. De hecho, estos principios de lo que es el universo observable y que incorpora los modelos cosmológicos actuales, son estos que vamos a ir comentando, ¿no? El universo es uniforme. Podríamos llamarle, si queréis, estrictamente cuasi uniforme. Esto lo que quiere decir es que aproximadamente en todas las partes del universo la densidad, tipo de galaxias, estrellas, son parecidas. Y otro tema muy importante, que es que la zona donde nosotros vivimos y estamos no es una zona especial. Toda la corroboración experimental, nosotros estamos aquí en el sistema solar, en un planeta, en el marco de una estrella, en una galaxia, que es la Vía Láctea, pero cuando observa el universo en distintas direcciones, pues no hay ningún indicio de que estemos en una zona especial, estamos en una zona común del universo. Otro aspecto muy importante y otro principio que incorpora los modelos cosmológicos actuales es que el universo es isótropo. Esto significa que, o podríamos estrictamente hablar de cuasisótropo, es que no existe una dirección especial, no existe una... a nivel del sistema solar, por ejemplo, sí que la hay, ¿no? Porque si tú coges el plano de la eclíptica, el Sol, los planetas, prácticamente pues están rotando casi todos en un plano y hay una dirección que sería la dirección polo sur del Sol, polo norte, con una dirección muy preferente, ¿no? Pero esto es a nivel microscópico. A nivel macroscópico, el universo se considera isótropo y no hay ninguna evidencia. Después, en alguna de las ponencias vamos a ver alguna teoría que ha aparecido recientemente o algunas medidas experimentales donde se podría intuir que hay algunos fenómenos de rotación en el universo o alguna dirección un poquito preferente, pero son unos experimentos, unos datos de observaciones muy particulares, muy puntuales, ¿de acuerdo? Otro aspecto muy importante es que el universo está en expansión y que lo mismo, este fenómeno de expansión no es algo especial aquí, en donde estamos, es un fenómeno que ocurre en todo el universo, ¿no? Y es algo que se liga con una característica que está ocurriendo a nivel de todo el espacio, ¿de acuerdo? Un resumen de lo que estamos hablando antes es el principio cosmológico, ¿no? que esto viene a decir que nosotros aquí en el planeta Tierra no estamos en ningún sitio especial, no estamos en el centro del universo, ni en el centro, ni siquiera sabemos que no estamos en el centro ni del sistema solar, que no estamos en ningún punto. Y que todos los puntos del universo son equivalentes, ¿no? A la hora de plantear soluciones, ecuaciones, fenómenos, ¿no? Vaya palos de la Edad Media, ¿no? El espacio-tiempo, con las teorías de relatividad general, de relatividad, se hace un enfoque de un espacio-tiempo en 4 dimensiones. 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Pero es además un espacio-tiempo que es activo y dinámico, en donde se produce una interacción de ese espacio-tiempo
con las densidades de materia y energía. ¿Eso entra en la parte de los cuantos? La teoría cuántica. No, esto es de teoría relatividad general. No, cuando estás hablando del espacio-tiempo de la cuarta dimensión. Eso es teoría relatividad general. Desde la especial, ya plantea esa conexión intrínseca de espacio y tiempo en 4 dimensiones, los fenómenos de los viajes espaciales o los impactos, la contracción del espacio, la dilatación del tiempo. Ya es una fenomenología de la teoría más restringida, la de la teoría de relatividad especial. La general extiende ese concepto y lo incorpora también. Digamos, todo el espacio-tiempo, y esto es un concepto muy importante, porque esa visión del universo a gran escala, no podemos olvidar que hay ahí un tejido, que es un tejido de 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal, que además se acopla con las densidades que hay de masa y energía, y aparecen fenómenos muy curiosos como curvatura de la luz en ciertas zonas, que se llaman lentes gravitacionales y que se utilizan mucho a nivel cosmológico, por ejemplo, pues para determinar dónde hay materia oscura o dónde no hay, ¿de acuerdo? Y después un principio muy importante que es que esto ya lo planteaba las teorías relativistas en su origen, que es que la velocidad de la luz es finita y es constante. Esto tiene mucho impacto. De hecho, se demuestra que esto impacta en que espacio y tiempo están acoplados y es un tejido de 4 dimensiones. Y además, y esto está verificado bastante experimentalmente, es la máxima velocidad para cualquier tipo de señal, para los fotones, para las ondas gravitacionales, para los neutrinos. De hecho, estrictamente hablando, las teorías no hablan de velocidad de la luz, sino de la velocidad límite cósmica. Y prácticamente es como una propiedad intrínseca del espacio-tiempo. ¿Qué hay acerca de esas partículas que llamaban taquiones, que se suponía que iban más rápido que la velocidad de la luz? El tema es, aquí estamos hablando de que esta velocidad límite cósmica es en el espacio vacío. Hay fenómenos, incluso se utilizan, como es la radiación Cherenkov, que ciertas partículas en un determinado medio pueden ir más rápido que la velocidad de la luz en ese medio. Y de hecho es una fenomenología que es la luz azul que se ve en los reactores nucleares, o se utiliza para la detección de neutrinos con detectores que se meten en el hielo en la Antártida o en las profundidades de los océanos. Pero la luz en esos medios va muy despacito. Por ejemplo, la luz en el diamante tienes que coger la velocidad máxima de la luz en el vacío y dividir por 2,5. O sea, va muy despacito. La luz. Interacciones con las moléculas del Claro. diamante. Entonces, en un medio denso, en un medio fluido, la luz puede ir bastante despacio. Y, sin embargo, puede haber partículas que por colisiones, por impacto, un electrón, un muón, pueden ir más rápido. Y entonces genera esa... Más rápido que la luz en ese medio. Más rápido que la luz. Pero no superar la velocidad límite. No superar nunca la velocidad límite. Esta constante, es constante hoy día, se puede asegurar que ha sido el mismo valor a lo largo de la historia del universo, o ha ido variando, porque claro, la luz depende también la velocidad de la luz depende de 2 parámetros, que es la permeabilidad magnética y eléctrica. Y la otra es... Sí, es su cero y mu su cero, ¿no? Es eso. Entonces, eso quizás en los primeros momentos del universo, con una densidad mucho mayor, puede haber sido otra. ¿Eso está descartado o se considera? Hay teorías o subteorías que plantean que este es un parámetro que se podría llegar a considerar y entonces, digamos, son especulativas, son teorías especulativas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia experimental. ¿Por qué la velocidad de la luz es la que es?
no se sabe. Quizás harían falta el desarrollar teorías cuánticas del espacio-tiempo, de gravedad cuántica, para llegar a construir una demostración de por qué la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo. Actualmente lo que sabemos es que es una constante, que lo tenemos medido y que es ese valor. Y no tenemos ninguna evidencia experimental a favor de que pudiera su valor no haber sido constante. Lo más plausible, en mi juicio, es que es una constante característica, como muchas otras, y que no tiene por qué haber variado. Pero también, digamos... Con el mismo ejemplo del diamante, cuando el universo era mucho más denso, podía ser que la velocidad de la luz fuera mucho más pequeña. Pero siempre estamos hablando, la referencia es en el vacío. Sin duda, la luz, cuando atraviesa un medio fluido, tiene un índice de refracción y su velocidad se ve afectada. Es un proceso de electrodinámica cuántica en el cual realmente lo que ocurre en los fotones no es que atraviesan, o en astrofotografía, estamos continuamente viendo ese efecto de la refracción, de la difracción, de la reflexión, porque estamos utilizando ópticas, lentes y demás, porque se produce un fenómeno de que esos fotones son absorbidos por los átomos, por las moléculas y son reemitidos. Digamos, se va entreteniendo de alguna forma. Pero la velocidad, el principio de la velocidad de la luz o de la velocidad límite cósmica, que está referida al vacío, a ese espacio-tiempo, a ese tejido de espacio-tiempo, es tan sólido que a lo que tenemos construido experimentalmente, teorías actuales, como es la teoría especial de la relatividad, como son todas las teorías cuánticas, es que su valor es constante. Y yo creo que en realidad no hay que fijarse en la velocidad de la luz, sino en esa constante, en el valor, en los 300.000 y pico kilómetros por segundo. No es tanto la velocidad de la luz, la velocidad de la luz en el vacío coincide con esa constante, pero ese valor, esa constante, yo creo que lo único que hace es relacionar el espacio con el tiempo. Sí, y de hecho, la gran mente de Albert Einstein lo planteó en 1905, la relatividad restringida, y todo empezó con el planteamiento de que la velocidad de la luz es constante en todos los sistemas de referencia. Y al plantear ese enfoque, porque si no lo haces llegas a contradicciones muy fuertes en las relaciones causales, al final, al desarrollar esa idea, acabó con la relación entre espacio y tiempo y toda la fenomenología que es asociada. Que esto lo vimos cuando vimos todo el tema de relatividad especial, ¿de acuerdo? El concepto de distancia-tiempo en el marco cosmológico es muy importante también, porque distancia y tiempo están intrínsecamente acoplados, ¿no? Estamos familiarizados, pues la luz tarda 1,3 segundos desde la Luna hasta la Tierra. Entonces, nosotros, cuando estamos mirando a la Luna, pues estamos viendo la Luna como era hace 1,3 segundos. Los planetas, pues estos tiempos varían, depende del punto de la órbita en que estén, ¿no? Pero podemos llegar a algunos astros del sistema solar, como puede ser Plutón, que la luz tarda 4 horas y media, ¿no?, en llegar. Entonces, no vemos instantáneamente cómo está Plutón, sino cómo estaba hace 4 horas y media. Y si así seguimos, conforme vamos subiendo de escala, pues la estrella más cercana, Próxima Centauri, está a 4,2 años, ¿no? O sea, por eso decimos que está a 4,2 años luz, ¿no? Y la galaxia más próxima que tenemos es 2,5, es Andrómeda, la tenemos a 2,5 millones de años, ¿no? Y este es el escenario, ¿no? Digamos, el fenómeno de que la luz sea finita
no sea infinito el valor, sino finito, tiene un impacto en cómo vemos el universo a gran escala. Esto es muy importante. Y aparece el fenómeno del túnel del tiempo. Si nosotros, esto por ejemplo son algunas astrofotografías del Hubble, ¿no? El túnel de tiempo es un privilegio. Digamos, hay dos fenómenos que aquí aparecen. Primero, que el espacio-tiempo es transparente y que la velocidad de la luz es finita. Entonces, si nosotros sacamos una astrofotografía de cielo profundo, ahí veis un montón de galaxias, pues las tenemos todas juntitas. La astrofotografía normalmente la ponemos en 2 dimensiones, pero no podemos olvidar que hay profundidad. Que cada punto tiene una edad. Exactamente. En esta astrofotografía pues se ven estrellas que están próximas, las distancias a ellas pueden ser años luz o miles de años luz, pero también hay galaxias que pueden que estén galaxias próximas, donde la distancia a ellas son millones de años luz, o puede que haya, y las hay, galaxias que son las que están en circulitos más rojizos, muy distantes, y estas están a miles de millones de años luz, ¿no? Voy a utilizar el término porque algunas veces el término billón un poco confuso, porque en América es 1000 millones y aquí en Europa es millón de millones. Entonces, la palabra más técnica es giga, ¿no? Digamos, del mundo informático, si queréis, el kilo, mega y giga. El millardo, que es 100.000 o... Sí, 100.000, ¿no? Sí, creo que sí. Entonces, es un poco... entonces, la G mayúscula es giga, 10 elevado a 9, ¿de acuerdo? No pases. Antes, cuando hablábamos de la dirección, del que no hay una dirección preconcebida inicialmente en el universo, yo me estaba pensando en las imágenes como estas, ¿no? Que antes esto no se veía, pero ahora cuando eres capaz de ver una imagen profunda del universo y ves que las estrellas ya no están y que todos los puntos son galaxias, pues resulta que cada una está mirando a donde le apetece. Inicialmente, acostumbrados al tema del sistema solar, tu cabeza podría pensar, pues van a estar las galaxias más o menos alineadas. Pues no, que cada una está como ha caído. Claro, lo que pasa es que estas imágenes también no son todas síncronas en el tiempo. Las más rojizas empezaron primero. Cuando empezaron las más rojizas, las otras no estaban. O sea que... Sí, bueno, porque todo eso se mezcla en la imagen. Pero el ser humano lo que ve son imágenes. Pero tenemos la fortuna de que el túnel de tiempo nos permite ver el universo en distintas etapas y poder pensar, calcular, decir cómo, ¿no? También lo que comenta Leo, de alguna forma, el que estas imágenes de cielo profundo son parecidas, entre comillas, en todas las direcciones, de alguna forma son un refrendo de esa hipótesis de homogeneidad isotropía. Por eso se puede ver el pasado, pero no se puede viajar. No se puede ver el futuro, pero sí se puede viajar al futuro. Correcto. No obstante, puntualizo, después a ver si nos da tiempo, veremos ahí alguna fenomenología, algunos experimentos, algunas observaciones que, teniendo en cuenta temas como son cómo rotan las galaxias, que eso también se puede medir, en qué dirección rota, se han detectado algunas asimetrías, ¿no? Digamos, si tú estadísticamente miras en todas las direcciones y no hay una dirección preferente, y digamos, era de esperar que todas rotasen en distintas direcciones, y sin embargo hay algunas observaciones donde se ve una predominancia de un sentido de rotación, ¿vale? Eso también es cierto que, digamos, es un modelo muy completo, muy exhaustivo, y claro, la gente puedes atacar ciertas facetas, ciertos
puntos, ¿no? Esta es, por ejemplo, otra imagen del Hubble. Después hay un parámetro muy importante o muy cómodo de utilizar en cosmología, que lo iremos viendo, que es Z, ¿vale? Que es el corrimiento al rojo, el desplazamiento al rojo. Claro, en vez de hablar de estos millones, miles de millones, que, claro, que cuesta mucho verbalizar, digamos, pues se utiliza este parámetro Z, que es el desplazamiento al rojo, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, que ayuda, ¿no? Una imagen como la anterior, pues las cosas que están próximas a nosotros es Z igual a 0, conforme te vas yendo a objetos más lejanos va aumentando ese número Z, ¿no? Actualmente, esto por ejemplo es una del Hubble, ahora vemos alguna del Webb. El Hubble ya en su estudio del cielo profundo identificó galaxias muy lejanas, ¿no? Pues llegó a identificar galaxias entre 370 millones de años a 570 millones de años después del evento del Big Bang. Como referencia, ¿sabe? Teniendo las teorías del Big Bang, de que el universo tiene una edad de 13,8 o que el Big Bang aconteció hace 13,8 gigaaños, ¿de acuerdo? Y están marcadas aquí y se consiguieron pues bueno, ya también galaxias con Z 11 y pico, casi 12. Después, en cosmología, utilizando las ecuaciones de relatividad general y esos principios que hemos visto antes, por eso se hacen esos principios, porque se puede abordar con cálculo integral y diferencial, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un valor de Z, una ecuación que no es sencilla es esta que está en vertical. Tú coges el valor de Z, pones la constante de Hubble y entonces con esta integral, este cálculo integral, puedes sacar cuál es el tiempo de esa galaxia o de ese astro, ¿de acuerdo? ¿Y cómo son capaces de discriminar el enrojecimiento por el polvo del enrojecimiento por la presión? Hay técnicas astrofísicas, porque tampoco al final utilizas un objeto en particular y tal, si están mirando en una determinada dirección, esas densidades de polvo estelar o qué efecto podría afectar a la luz y demás, se puede diferencialmente estudiar, ¿no? Y se utilizan equipos muy sofisticados y técnicas de cálculo y computación muy avanzadas, ¿no? En estos satélites, esto estamos hablando del Hubble, ¿no? Que está en órbita, ¿vale? Relativamente recientemente, por ejemplo, el Webb, el telescopio, el James Webb, ha detectado pues una galaxia con Z14. ¿Qué significa eso? Pues que es una galaxia primigenia, que estaría ahí, ¿veis? Ahora aquí no tengo, pero está la foto por ahí también, se llama MOM-Z14. Esto supone como unos 280 millones de años después del Big Bang. Son galaxias, actualmente las observaciones del James Webb están poniendo contra las cuerdas, digamos, están haciendo mucha presión contra los modelos, contra el modelo estándar de cosmología, que tiene también un área que es la de creación de estrellas y galaxias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la teoría estándar consideraba que las primeras galaxias se podrían o deberían haber formado pues alrededor de 500 millones de años después del Big Bang o 1000 años después del Big Bang. Y las nuevas observaciones cada vez que son las que prácticamente estas observaciones están en el límite de telescopios como el James Webb, que es la mayor innovación que ha podido construir la ingeniería y la ciencia actuales, pues
se ven galaxias. Es cierto que si observáis la imagen de las galaxias aparecen como pelusas, ¿no? No aparecen. También es cierto que estamos viendo objetos que están muy, muy lejos, con distintas fenomenologías, pero esas galaxias primigenias están levantando, digamos, entre comillas, mucho polvo, ¿no? Y hay una discusión, ese otro frente del modelo estándar, ¿de acuerdo? No obstante, el modelo estándar, cambiando ciertos parámetros, puede explicar la creación de galaxias tan tempranas, ¿de acuerdo? El universo en expansión, ¿no? Esto fue un gran descubrimiento de Hubble en el año 1929. Albert Einstein introdujo todas las ecuaciones de relatividad general y Lemaitre y otros, y el propio Albert Einstein aplicaron esas ecuaciones al escenario de explicar el universo a gran escala, ¿no? Y de hecho, cuando Einstein aplicó las ecuaciones a gran escala, no le gustaba lo que le salía que el universo tenía que ser dinámico, o se expandía o se contraía. Entonces él metió ahí términos en la ecuación para intentar dejarlo estático. Él, con su intuición, con su gran intuición, pues entendía que el universo pues, tenía que ser algo estático y no entendía que pudiera existir esta dinámica. Pero claro, la sorpresa vino cuando Hubble hizo medidas de corrimiento, hizo unas medidas de las distancias a cierta galaxia, utilizó estrellas cefeidas, creo que fue, para medir distancia, y observaba que cuanto más lejos estaban esas galaxias, más rápido se distanciaban de nosotros, ¿no? Que actualmente los amateurs, yo mismo, hemos conseguido medir las distancias a esas cefeidas, que en aquella época era la leche. Pues ahora, con los equipos y la tecnología que tenemos, está a nuestro alcance. Tremendo. Me parece increíble. Hubble midió una curva parecida a esta. Lo que pasa es que luego se ha visto que hay diferentes tipos de cefeidas que al principio no las consideraban y por eso han tenido que ir corrigiendo las escalas. Ahí estamos corrigiendo hasta hace poco, porque todo lo que ha ocurrido en 2025 con las supernovas, la aceleración y deceleración, o sea, medir distancias de objetos tan lejos es complicado. No es, digamos, sencillito, no. Metro arriba, metro abajo. Es complicado, bastante complicado. Tan complicado como que llegaron a dar premios Nobel en el año de lo que se descubrió en 1998 y ahora aparecen medidas experimentales que las cuestionan, etcétera. O sea que y es la comunidad científica toda ahí está en un debate y en una disquisición. Hubble, no exactamente esta curva que está aquí, hizo un gran descubrimiento, y es que viendo a la distancia distintas galaxias y midiendo la velocidad de esa galaxia respecto de nosotros, vio que había una relación lineal, ¿no? Un segundo que me... Hubble llegó a esta conclusión, a esta ecuación que es muy sencilla, pero tiene un impacto cosmológico brutal. Y es que la velocidad de la galaxia que observaba era proporcional a una constante, que es por la distancia de la galaxia. O sea, cuanto más lejos estaba la galaxia, mayor era la velocidad de alejamiento respecto de nosotros. Y prácticamente, como la relación era lineal, pues podía poner ahí una constante que en su honor se llama la constante de Hubble, ¿no? Este fenómeno
Claro, por ejemplo, Albert Einstein cuando tuvo contacto con Hubble, pues casi como se tiró de los pelos pensando en que él podía haber predicho este fenómeno, estaba implícito en sus ecuaciones. El valor de esta constante actualmente es un tema que lo veremos también, es un debate, ¿no? Se llama la tensión de Hubble. El valor promedio, que sigue estando ahí, es 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Dice, digamos, ¿qué viene a decir? Pues viene a decir que esta velocidad de expansión es una velocidad que ligamos a la expansión del espacio. Entonces, todos los objetos que están en esas coordenadas, en esos puntos del espacio, el espacio se expande, pues digamos, entre comillas, van arrastrados, ¿no? No es que la galaxia se esté moviendo, sino que es el punto del espacio donde ella se encuentra respecto a nosotros, ese espacio de aquí hasta esa galaxia, ese espacio se expande, ¿no? Que no es realmente efecto Doppler, pero viene a ser como si lo fuera. Después lo vemos un poco también. Esa expansión sería más una dilatación, ¿no? Porque es que es todo sí, lo que... Mejor sería hablar de una dilatación del espacio. Y este valor, pues engaña un poco. ¿Por qué? Porque ¿qué es un megaparsec? Pues un megaparsec es una distancia muy grande. Un parsec es 3,26 años luz y un mega es 1.000.000. Entonces, 70 kilómetros por segundo es una velocidad alta, ¿no? 70 kilómetros por segundo, pues, pero se produce en un escenario de un megaparsec. Entonces, para entender que en realidad la expansión es muy suave, lo que ocurre es que es acumulativa, es mejor traducirla a otras unidades. Y aquí os pongo una de ellas que quizás se entiende mejor. Una puede ser 2,3 por 10 elevado a menos 18 segundo a la menos 1. ¿Qué significaría esto? Esto significaría que el espacio en un segundo, en un metro, se expande 2,3 por 10 elevado a menos 18 metros. ¿Qué tamaño es este? El de un quark. O si lo traducen a otra unidad, que puede ser esta, 7,3 por 10 elevado a menos 2 gigaaños. Es lo que está aquí. Son 7,3 centímetros en un metro en 1.000 millones de años. Entonces, ¿qué ocurre? La fenomenología de la expansión del universo, aquí en la Tierra no la notamos, en el sistema solar tampoco, ¿vale? Te tienes que ir a distancias intergalácticas y muy grandes para que se aprecie su fenomenología, ¿vale? Después, aquí está definido ese parámetro que es Z, muy utilizado y muy importante en cosmología, en espectroscopía, en muchas áreas, que es esta definición que veis aquí, ¿no? 1 más Z es igual, si lo definimos en términos de frecuencias o de longitudes de onda, es si tú tienes ese objeto lejano que emite luz en longitud de onda lambda, podría ser una línea H alfa, ¿de acuerdo? Y lambda 0 es la frecuencia que medimos aquí y ahora. Esta es la relación. Como se ha observado que esos objetos que están tan distantes por el fenómeno de expansión del universo se produce un desplazamiento al rojo de las longitudes de onda, pues podemos medir este ratio. A nivel física atómica, pues se conoce muy bien una serie de líneas espectrales del átomo de hidrógeno, del átomo de helio, del átomo de hierro, de distintos, y como las conocemos, cuando las medimos aquí con los equipos en la Tierra, podemos ver cuánto se ha desplazado. Y entonces Z lo podemos calcular. ¿De acuerdo? Entonces,
Os pongo un ejemplo para que entendamos bien Z. Si Z vale 0, que es ahora y aquí, objetos, el átomo lo tengo aquí al ladito, pues 1 es igual a lambda 0 partido por lambda. La frecuencia es la misma. Conforme vamos subiendo aquí el indicador, pues de objetos más remotos, más lejanos, lo que va ocurriendo es que la longitud de onda que recibimos es mayor que la emitida. Mayor longitud de onda implica lo que en un espectro se llama correr al rojo, desplazamiento al rojo, mayores longitudes de onda, ¿de acuerdo? En frecuencia es lo inverso, la relación es inversa. Y aquí hay otro factor muy importante en cosmología, que es lo que se llama el factor de escala. El factor de escala es una magnitud que nos permite medir la expansión del universo. Digamos, como si yo tengo una distancia entre dos galaxias, cómo ha evolucionado tras el proceso de expansión esa distancia hasta el día de hoy, si se está produciendo una expansión. Y este ratio está correlacionado también con el 1 más z, ¿de acuerdo? Con ese factor. De nuevo, siempre cuando se pone el sub 0, RT sub 0, es la medida ahora, comparada con la que había antes. Como 1 más z es positivo y alto, pues el ratio significa que actualmente, como se ha expandido, pues RT sub 0 es mayor que RT. Digamos, si suponer que en el universo primigenio identificamos pues dos galaxias, ¿no? Y una distancia primigenia entre ellas, que sería RT. Si se ha producido una expansión del universo y volvemos a medirla ahora, esto no lo podemos hacer porque esas dos galaxias no podemos ni llevarlas a ese tiempo anterior que el otro, pero la imaginación en el cálculo sí que lo podemos hacer. Entonces, pues RT sub 0 es mayor. ¿Cuánto? Pues no lo define Z, 1 más Z. O sea que si tenemos dos galaxias que están ligadas gravitacionalmente, como nuestro grupo local y tal, ahí si aplicamos las leyes de la gravedad hay que hacer una corrección por la expansión del universo, ¿no? Que ahí ya sí que tiene importancia, es decir, que el punto de la distancia a la que estaría gravitacionalmente no sale directamente, sino que es mayor por la expansión. Hay que tener cuidado. Aquí ocurre lo siguiente. Si dos galaxias están acopladas gravitacionalmente, la fuerza de gravedad las va a mantener, suponte que está en una situación estable, que es lo mismo que ocurre con un planeta con una estrella, ¿no? Hay una órbita, las leyes de Kepler, ¿no? Porque hay una órbita y una distancia y un escenario dinámico de estabilidad. La expansión del universo no afecta. ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad continuamente en tiempo real está corrigiendo esa expansión del universo. Si hay dos galaxias que, por ejemplo, nos abstraemos un poco, podría ser la Vía Láctea y Andrómeda, nos olvidamos del escenario dinámico, pero suponemos, bueno, están a 2,5 millones de años luz. Pero por consideración de cuánta masa tiene una, cuánta masa tiene otra, hay una situación de estabilidad y hay una fuerza gravitatoria significativa, aunque se produzca expansión del universo, la fuerza gravitatoria va a ir corrigiendo continuamente. Esto ocurre también incluso al otro nivel microscópico. Si habéis visto antes, la expansión del universo la podemos expresar a nivel microscópico, 2,3 por 10 elevado a menos 18 metros por metro, en un segundo. ¿Qué le pasa a los átomos? ¿Qué le pasa a las moléculas? Corrigen las fuerzas electromagnéticas
continuamente corrigen y vuelven a poner esos átomos o esas moléculas en el estado de equilibrio. Esto ocurre lo mismo con las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, por ejemplo, producen distorsiones de las distancias espaciotemporales. ¿Rompe los átomos? No, porque las fuerzas electromagnéticas son tan fuertes, por ejemplo, respecto de la gravitatoria, que corrigen esas distorsiones. Y a nivel galáctico o extragaláctico ocurre lo mismo. Por eso la fenomenología de la expansión del universo solamente se aprecia a nivel intergaláctico, cuando las fuerzas de gravedad son prácticamente ya muy pequeñas, débiles o despreciables. Pero así, de mi ignorancia a simple vista, no lo acabo de ver, porque si la fuerza de gravedad es inversamente proporcional a la distancia entre los dos cuerpos y se está creando espacio entre los dos, la fuerza de gravedad se va a ver disminuida. La fuerza de gravedad es la misma, digamos. Si tú tienes dos objetos... Pero si la distancia... No bueno, la distancia, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir? Pues por equilibrio dinámico va a volver. Tú le aumentas el espacio, la fuerza de gravedad la va a volver a posicionar a la distancia de equilibrio. Pero en teoría sería, si aumenta la distancia, la fuerza de gravedad se hace menor. Claro, si de alguna forma ese objeto a lo mejor fuera tan débil, que realmente el espacio ahí se ha dilatado o se ha expandido, pues la fuerza de gravedad sería menor. Pero si hay cierto acoplamiento gravitatorio, va a corregir y va a volver a la posición de equilibrio. De hecho, no solamente a nivel de la Vía Láctea y Andrómeda, sino a nivel de todo lo que se considera el grupo local, que son 30 y tantas galaxias principales, pues, M31, M32, M33 y varias nubes de LNC, SNC, las de Magallanes, muchas. A todo lo que se considera el grupo local de galaxias hay bastante acoplamiento gravitatorio y se cree que cuando pasen muchos millones de años se va a mantener. Las vamos a tener cerquitas y va a dominar la dinámica, lo que se llama las velocidades características locales, no las velocidades derivadas del flujo de Hubble. ¿Vale? Parece lógico que si las galaxias se están aproximando, como Andrómeda y la Vía Láctea, se estarán aproximando por un valor de 10, ¿vale? Y que puede haber un 0,03 de expansión, pero... A eso es a lo que me refería. Pero se estarán acercando... Es que como has empezado diciendo que están interactuando gravitacionalmente, si están normalmente esa interacción será siempre mayor que la que te está ofreciendo Hubble. Sí, por supuesto, pero que... A esos niveles domina las velocidades específicas. Digo, pero que si se tiene en cuenta, o se debería tener en cuenta que a la hora de calcular esa velocidad de aproximación hay que hacer una corrección o la expansión del universo o no. Se tiene en cuenta, pero cada cosa a su nivel. Por ejemplo, si pasamos del grupo local al siguiente nivel, que es la Niaquea, que es como los distintos grupos de cúmulo galáctico y demás, ahí es un nivel donde ya los dos factores juegan mucho. Está por un lado lo que se llama el flujo de Hubble, que su origen está en la expansión del universo, y está por otra parte todos los fenómenos gravitacionales entre los diversos cúmulos y grupos. Y entonces ahí hay una fenomenología sumada, ¿de acuerdo? Es que las velocidades y las intensidades variarán muchísimo en escala. O sea, estamos hablando de lo de Hubble, que aunque parece mucho, es muy poquito, y en cambio gravitacionalmente es mucho. Este era el mensaje principal que quería comentar aquí, que es una expansión muy suave, pero como estamos hablando después de grandes distancias, es acumulativa. ¿Vale? Entonces ahí a partir de
cuando empezamos ya a hablar a partir de cúmulos galácticos, el fenómeno de expansión del universo es muy importante, ¿no? Y aquí, sobre todo, que estos parámetros que vamos a ir viendo después mucho, Z, R, que se llama factor de escala, la constante de Hubble, ¿no? que los tengamos. Ismael, una preguntita. La expansión del espacio, digamos que es algo que se intuye, ¿no? Como que el espacio aumenta, pero eso lleva acarreado expansión del tiempo. Entonces yo ahí sí que voy a explicar un poco. Ese expansión, sí. ¿Qué le pasa al tiempo ahí? Ahora vemos el modelo, la métrica. El tiempo, en principio, se deja quietecito. Evidentemente hay que tener cualquier impacto relacionado con las teorías relativistas, ¿de acuerdo? Que sabemos que están acoplados, pero el modelo de expansión del universo plantea que el tiempo sigue corriendo, digamos, de manera, entre comillas, lineal, y que la fenomenología de expansiva afecta a la componente espacial. Ahora lo vemos, ¿vale? Un ejemplo aquí es del desplazamiento al rojo. Aquí veis como las líneas espectrales que les pasa pues, a determinadas líneas espectrales del hidrógeno, del helio, de ciertos átomos que se tienen muy bien caracterizadas, pues lo que ocurre es que a lo mejor una línea espectral que estaba en el azul, pues la acabamos midiendo aquí en el rojo, ¿vale? O una que estaba en el rojo la acabamos midiendo aquí en el infrarrojo, ¿no? Hay un corrimiento al rojo. Perdona, no es comparable, pero es como cuando metemos un lápiz en agua que vemos que se parte y que se tuerce, pero tú dices, no, pero es que tendría que estar recto, ¿no? Aquí son otros conceptos, pero es que es lo que pasa. Tú estás esperando un espectro que lo estás midiendo todos los días y cuando miras allí resulta que las líneas están todas, pero se han marchado. Un par de ejemplos por ejemplo, las líneas del átomo de hidrógeno Lyman, que son las transiciones del nivel 2P al 1S. Esta luz es ultravioleta, una longitud de onda ultravioleta. Aquí hay una galaxia que es con Z 6.96. ¿Cómo se mide esa línea espectral? Pues la medimos en el infrarrojo. Algo que salió de esa galaxia en el ultravioleta, pues aquí la medimos en el infrarrojo. Y esto, bueno, se tiene, es un ejemplo, pero actualmente espectroscópicamente los análisis son... Y claro, si empieza a hablar de zetas altos, hay que tener en cuenta el desplazamiento al rojo. La espectroscopía que normalmente hacemos nos quedamos cerquita y el Z suele ser muy pequeño, sí, pero en algunos casos puede que sea conveniente tenerlo presente. En astrofotografía, imágenes que tú esperas capturar con un filtro de O3, que te vas, o H-beta, que se va en el lado del azul, pues resulta que no está ahí ya. O sea, esa luz no está en el H-beta tal como lo entendemos nosotros, sino que tendríamos que usar un filtro hacia la derecha, que no tiene nada que ver, pero es por entender lo que estamos diciendo. El otro día hablábamos de los filtros. Entonces, tú tiras con un filtro azul porque estás intentando captar lo que se está emitiendo allí, pero es que resulta que por estos efectos lo que tendría que estar allí tú no lo ves. Entonces esas galaxias no están porque se ha ido su luz hacia la parte roja. Aquí quizá quería hacer una llamada de atención porque una cuestión es la expansión del universo y otra cuestión, que hay mucho debate actualmente, es si esta expansión es acelerada o decelerada. Digamos, la evidencia experimental sobre lo que es la expansión del universo es brutal. Es uno de los principios de la cosmología moderna y lo es desde el año 1929, ¿de acuerdo? Y otro debate poco diferente, que es ya afinar un poco más a otro nivel, es si esta expansión es acelerada, decelerada o va cambiando en las distintas etapas del universo, ¿de acuerdo? Cuando se habla de deceleración,
se entiende que es menor aceleración, porque sigue estando acelerada. No, ¿O es un freno? expansión. ¿Sí? Sí, sigue siendo expansión. sigue habiendo expansión, pero en vez de ir aumentando, esa velocidad va disminuyendo. Se está ralentizando. La velocidad disminuye la aceleración. Es la aceleración, el cambio de la velocidad. Sí, lo digo por la palabra que parece. La velocidad, digamos, podríamos decir, es siempre positiva. Lo que ocurre es que tú tienes un objeto, es como viendo un objeto. Ese objeto, la velocidad es positiva, se va yendo, se continúa yéndose de nosotros, pero está frenando, no está pisando la acelerador. Cosa que nos consuela. Sí, es que la palabra, Lo vamos a ver después. me parece que la palabra Eso implicaría que el corrimiento al rojo se disminuiría con el Exacto. tiempo. que realmente no es que esté frenando, está disminuyendo, es como si pisase menos el acelerador, pero sigue pisando menos. Eso es de acelerar. Después vemos las curvas. Es que eso. Vamos a ir después. Otro dato muy interesante, que también Z, por eso hay una correlación astrofísica y se puede demostrar entre la temperatura del universo primigenio, que sería en la etapa del fondo cósmico de microondas, que está en color naranja, y la temperatura que medimos actualmente. Y es esta relación, T sub 0 por 1 más Z. El Z en la etapa primigenia que corresponde a cuando el universo, ya lo veremos cuando veamos el Big Bang, se hizo más o menos transparente, es 1100. Z es 1100. O sea, el universo ha pegado una expansión, si recordáis, es el factor de escala, el ratio, 1100 veces. Pues la relación magnífica. Si ahora tenemos medida 2,7 Kelvin, ponemos la ecuación al revés y nos sale 3000 Kelvin, que cuadra con los modelos astrofísicos de temperatura del universo Cuando pegó el. primigenio. Primigenio ya con 380.000 años, después del Big Bang, ¿de acuerdo? La constante de Hubble, actualmente hay una discusión brutal. Llevamos y sigue la discusión. Porque, claro, las técnicas experimentales de medida de la constante Hubble, que antes hablamos con ese valor de referencia, que todavía se sigue utilizando, 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Pues ahora hay muchas técnicas, desde satélites que están metiendo, grandes telescopios en tierra, estudios del fondo cósmico de microondas. Hay una docena de técnicas diferentes para medir la constante de expansión. Y hay un debate muy fuerte porque hay una polémica, porque hay como dos grandes valores, ¿no? Por una parte, unos valores más pequeños, ¿de acuerdo? El satélite Planck es de los más sólidos, más robustos, que la sitúan alrededor de 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Y después, otras medidas que están centradas en supernovas, galaxias y demás, que la centran en 73. Esto es un 5%, si veis, 70 más o menos un 5%, pero hay un debate muy fuerte porque esta discrepancia pues no debería existir, debería haber las líneas de margen de error de medida entre las distintas técnicas se debería esperar que solaparan, y como ahí veis, pues no solapan. Al principio se pensaba que eran errores de medida, ¿no? Y otra vez a medir y otra vez a medir. Y se sigue planteando esa como una salida, porque se cree que puede haber algunos errores en las medidas de, por ejemplo, las distancias a las supernovas, ¿vale? Y que esto podría aliviar lo que se llama la tensión, ¿no? Pero claro, cada grupo de medidas son ya técnicas experimentales muy sofisticadas, muy serias, con unos ratios de medidas estadísticas muy fuertes. Y ahí está. Y esto es un frente abierto a día de hoy, continúa así, que se llama la tensión de Hubble, ¿de acuerdo? Hay sobre todo
una discrepancia entre las técnicas que se centran en medir el universo temprano, como puede ser el fondo cósmico de microondas, y las técnicas que utilizan las medidas del universo más próximo a nosotros, galaxias, supernovas y demás, ¿vale? Lo que da pie para seguir discutiendo. Esto, por ejemplo, que del Congreso de Cosmología del año 24, o sea, de Kioto, que bueno, pues casi medio congreso estuvo con la discusión, si veis aquí, las dos bandas de medida, la tensión de Hubble, ¿de acuerdo?